Wow. Hoy nos queremos sorprender. Si le ven la cara así de felicidad bien grandotota a Beto es porque yo también me voy a sorprender. Ahorita se acaba de sorprender con algo que vio, así que va a Es estar interesante. que como decía, ¿no? Mirábamos en Deuteronomio 28. Es que si te deleitas en el Señor, deleítate al servirle, pues vienen unas cosas muy hermosas, ¿no? Bueno, ¿Qué pasó? y si empiezo a compartir aquí lo que le toca a Jacibe leer en Isaías, Ah, fíjense. oh God. Gloria futura de Jerusalén. Oh, bendito sea el Señor. Ah, Dios. Va a estar. Está de 10, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es el betún, es la cereza del pastel. A La ver verdad si. que sí, te digo, yo me quedé. Híjole. Bueno, Vamos a ver. empieza. ¿Empezamos? Entonces me toca, ¿verdad? Isaías. Dice, Gloria futura de Jerusalén. Levántate, Jerusalén, que brille tu luz para todos los que la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Eterno, del Señor, se levanta y aparece sobre ti. Todas las naciones vendrán a tu luz, reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor. Levanta los ojos, porque todo el mundo vuelve a casa. Dios. Oh, Ay, ay, ay. wow. Oh. Sí o no, como que hasta la piel se te pone así toda. Oh. O sea, es hermoso, es hermoso. No sé, no sé cómo el Eterno te pone estos detalles. O sea, decir, pero de todos modos, como me dijo una vez Beto, dice, pero de todos modos yo te sigo amando. O sea, qué fuerte. O sea, y cómo te lo dice de una manera, está tremendo esto. Vamos a seguir leyendo esta carta de amor literal del Eterno. Vamos a ver. ¿Qué dice? Tus hijos, eso está, uf, Dios mío, nos va a dar un paro aquí. Dice, tus hijos llegan desde las tierras lejanas. Tus hijas pequeñas serán traídas en brazos. Resplandecerán tus ojos y tu corazón se estremecerá de alegría. Bendito sea el Señor. Porque los mercaderes del mundo entero vendrán a ti. Te traerán las riquezas de muchos países. Dios bendito. Enormes caravanas de camellos convergirán en ti. Los camellos de Madián y de Efa, los habitantes de Saba, traerán oro e incienso. ¡Oh! Tiene una conexión con Yeshua, dice. Y vendrán, ¿sí lo notaron? O sea, ¿cómo es que también a Yeshua le traen oro, incienso y mirra? Está, ajá. Dice, y vendrán adorando al Señor. Y a ti te serán dados los rebaños de Cedar, y los carneros de Nebaiot serán traídos para mis altares. Aceptaré sus ofrendas, y haré glorioso mi templo. Oh, Dios bendito. O sea que esto de la reconstrucción del templo, de alguna forma, también cabe. Sí, pero ¿te acuerdas? Mirábamos también este contexto en Apocalipsis. Mm. Ah, que el templo va a ser el Señor mismo, ¿no? Exacto. Uh-huh. La Nueva Jerusalén. Exacto, la Nueva Jerusalén. Me parece que estaba aquí en estos últimos versículos. Sí, aquí está. Aquí está. Sí. Que No dice vi, que no ningún, vi no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios y el todo, Cordero son el templo. y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad. El Cordero Uh-huh. es luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Las naciones, ya vemos cómo la gente, los hijos, son las naciones que vienen, ¿no? Uh-huh. Los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria.
Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche. Imagínense, Ujú. no existe la maldad, es lo que está dándonos a entender. Exacto. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se terminará la entrada a ninguna cosa mala. No se permitirá, perdón, ninguna cosa mala. Tampoco nadie que practique la idolatría ni el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero, perdón. ¿Sabes? Qué conexiones tan, no sé, tan hermosas, son, son, es que es cuando te das cuenta que el Eterno no se olvida de nosotros Todo está planeado. Todo está planeado. y que no es casualidad que estamos aquí ahorita leyendo esto, Así es, así es. ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? Ya me perdí. Ok, 8. Dice, ¿y qué veo volando hacia Israel como las nubes, como las palomas hacia su nido? Son barcos, palomas. Dice, son barcos de los confines de la tierra, de países que confían en mí, con los grandes barcos, de Tarsis a la cabeza. Traen al pueblo de Israel de regreso a su hogar desde muy lejos. ¿Sabes dónde está Tarsis? ¿Dónde? Está cerca de España. ¿Sí? Creo que sí había escuchado algo de Pablo y algo de Tarsis, como que lo daban así como que, hasta el confín de la tierra, como que hablaban de eso. Mira, ahí está. España. Mira. Bendito, ¿cómo dices? Ishtapaxemo. La Bashemo. Imagínense. Como dando a entender los sefarda, ¿no? Ajá. De hecho, hay una profecía, no me acuerdo si es Abdías, corríjanme por ahí, no sé, pero hay una profecía que habla específicamente de Sefarad. O sea, y te quedas, bendito sea el Señor. O sea, ¿cómo habla de que va a traerlos de allá? Y cómo es que, o sea, si nosotros, bueno, yo estudié en México, Beto está en Estados Unidos, pero si conocen un poquito la historia acerca de lo que es México y todo esto, muchos Fíjate, judíos. Jonás estaba huyendo de Israel a Tarsis, Exacto. pero Dios le dice, no, vete a Nínive. O sea, estaba del lado contrario. Ajá. Completamente. O sea, imagínense. O sea, ah, o sea, qué tantas conexiones ahora tenemos muchísimo más conexión aún. O sea, o sea, esto me pone así como que habla de que los que eran los esparcidos y los que fueron a dar hacia Tarsis también son. Eso también está en ese profeta que les digo, creo que sí es Abdías, no recuerdo bien, ahorita lo checo. Pero que habla de que los va a hacer volver porque eran los cautivos de Jerusalén. O sea que los que eran, ¿cómo se dice? Descendientes de los sefarditas. Pero dice Ajá. sefardí, ¿te acuerdas las palabras? ¿Cómo lo dicen? Mm, literalmente se menciona a Sefarad, literalmente. A ver, déjenme los checo rapidito porque esto está importante, está intenso. A ver. Sefarad. Sefarad. En la Biblia, vamos a ver. Con que me den. En Abdías, sí, en Abdías. En el profeta Abdías. Abdías. Sí, nada más déjenme ver en qué capítulo, que lo vi en el profeta, pero yo lo tengo. Ajá, sí. Y aquí está también la profecía de los que fueron exiliados hacia Sefarad, los sefarditas, van a ocupar la parte del Negev, del desierto del Negev. Entonces también eso está
Más que quiero encontrar bien el capítulo, porque aquí nada más están dando como comentario. Abdías. Disculpen, estamos buscando aquí. Y perdón, ya saben, aquí cosas que van saliendo, pero que son importantes, son muy importantes. A ver. Abdías 1:20. Que dice, la multitud de los deportados de Israel ocuparán Canaán hasta Sarepta, y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarad, dice, ocuparán las ciudades del Negev. ¿Cómo se relaciona esto con Tarsis? Con cómo es que se habla de esto, cómo es que es muy importante aún la parte de España, ¿no? Que ya después lo conocemos como España, ¿no? Pero que tiene tanta relación con nuestro pueblo, porque en aquel entonces era como que el punto más lejano de la tierra, ¿no? Entonces, imagínense, ahí va, le estoy buscando Beto para que lo vean. Ahí está. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta Sarepta al norte. Los cautivos de Jerusalén desterrados en el norte volverán a casa. Ahí no dice del Negev, perdón, de Sefarad. Ahí está, en hebreo, Sefarad, ahí está. Desterrados en el norte, dice. Ay, sí dice. Aquí. ¿Se oye? ¿Sí, verdad? Sí, sí lo veo. ¿Me oyes a mí? Sí te escucho. Okay. Sí, aquí está en la Reina Valera, sí tienen Sefarad. Ajá. Wow. Imagínense, o sea, todas las conexiones aún también con los profetas, con lo que es Isaías, Abdías, o sea, todo esto está profetizado ya. Y de alguna forma, o sea, los que descendemos, puedo yo hablar de los mexicanos, de alguna forma, ¿no? Tenemos en la sangre, o sea, esto, ¿no? Porque dependiendo, también las animo muchísimo a que si no han estudiado bien la historia de México, supieran ustedes que Cristóbal Colón era judío. O sea, se quedarían, ¿qué? Y que los que vinieron con Cristóbal Colón, ojo, con Hernán Cortés son otros señores. Los que vinieron con Cristóbal Colón eran judíos que estaban escapando de la Santa Inquisición. Imagínense, o sea, aquí por algo, y no es por nada, que nuestros apellidos terminan en EZ, apellidos de colores, apellidos de oficios, apellidos mezclados, cositas así, imagínense. O sea, aquí en México se da mucho eso. Si ustedes se quedan pensando en cuántos nombres combinados con EZ hasta el final, como por ejemplo Núñez, González, Gutiérrez, o sea, hay un montón aquí en México y esos son apellidos sefardíes, judíos sefardíes que vienen de los deportados de Jerusalén. Imagínense. O sea, todo esto que está hablando en Isaías se conecta totalmente con nosotros, por eso así como que, oh, God, así como que sientes que te está hablando directamente, porque así es, imagínense. Entonces, estamos en... Estábamos en Deuteronomio 28, dice, luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto. O sea, ellos no salieron en barcos, pero fueron sacados en barcos. Y ahorita aquí estabas leyendo en el versículo 9, son barcos de los confines de la tierra, de países que confían en mí, con los grandes barcos de Tarsis a la cabeza. Wow. Wow. Y luego dice, traen al pueblo de Israel de regreso a su hogar desde muy lejos. Sigue leyéndome. Dice, transportando su plata y su oro, honrarán al Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha llenado de esplendor. Vendrán extranjeros para reconstruir tus ciudades
y sus reyes te servirán. Luego dice, aunque te destruí en mi enojo, ahora tendré misericordia de ti, por mi gracia. Las puertas permanecerán abiertas de día y de noche para recibir las riquezas de muchos países. Los reyes del mundo serán llevados como cautivos en un desfile victorioso. Las naciones que se nieguen a servirte serán destruidas. La gloria del Líbano será tuya. Los bosques de ciprés, de abeto y de pino, para embellecer mi santuario. Mi templo será glorioso. Los descendientes de los que te atormentan vendrán a inclinarse ante ti. Los que te despreciaron te besarán los pies. Te llamarán la ciudad del Señor, y Sión será santo de Israel. Aunque una vez fuiste despreciada y odiada, y nadie pasaba por tus calles, yo te haré hermosa para siempre, una alegría para todas las generaciones. Reyes poderosos y grandes naciones colmarán todas tus necesidades, como si fueras un niño amamantado por una reina. Por fin sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Israel. Cambiaré tu bronce por oro, tu hierro por plata, tu madera por bronce y tus piedras por hierro. Haré que la paz sea tu líder y la justicia tu gobernante. La violencia desaparecerá de tu tierra. Se terminará la desolación y la destrucción de la guerra. La salvación te rodeará como las murallas de una ciudad, y la alabanza estará en los labios de todos los que entren allí. Ya no necesitarás que el sol brille durante el día, ni que la luna alumbre durante la noche, porque el Señor tu Dios será tu luz perpetua y tu Dios será tu gloria, que ahí está combinado con lo que acabamos de leer con Apocalipsis. Veamos en Apocalipsis. Exacto, ahí se combinan. Dice, tu sol nunca se pondrá, tu luna nunca descenderá, pues el Señor será tu luz perpetua. Tus días de duelo llegarán a su fin. Todo el pueblo será justo, poseerá para siempre su tierra, pues yo lo plantaré allí con mis propias manos, con el fin de darme gloria a mí mismo. La familia más pequeña se convertirá en 1000 personas, y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, yo, el Señor, haré que todo esto suceda. Rosita, porque todo lo bueno es de color de rosa. Imagínense. O sea, ahí está clara promesa del Eterno. Él va a hacer que todo eso suceda, tarde que temprano, porque Él quiere el bien para su pueblo. Imagínense. Está las maravillas del Eterno ahí día con día, y es como esta agua refrescante, no sé, en tiempos de calor, no sé si has sentido cuando, y así como ahorita. No, ahorita tomé agua por el calor que hace. ¿No? O sea, así se siente. Cuán bellos son los pies que dice que anuncian las buenas nuevas. O sea, estas son las buenas nuevas. Porque estamos anunciando eso, sí. O sea, la esperanza de que vamos a volver, de que se van a restaurar todas las cosas, de que vamos a estar en el reinado del Eterno, que Él va a ser el Rey, que Él va a ser la luz, que van a volver las naciones. Imagínense. Bendito sea el Eterno de que pronto suceda esto y en nuestros tiempos. Primeramente el Eterno, ¿no? Continuamos, creo que le toca a Beto. Vamos, sí. Y ahora la porción que nos toca es acá. Vamos a ver en Mateo. Los escritos, ¿no? Le atribuyen a Mateo, que lo escribió. Una compilación aquí, vamos a ver. Está hablando Jesús de la parábola del sembrador. Uh-huh. Dice, más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Ah, qué curioso. ¿Sabe? Se sentó ahí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias. Fíjense, ¿la gente dónde estaba? En la orilla. Como las arenas del mar, quizá. Exacto.
contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron. Otras cayeron en la tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. O sea, se queda uno como que, ok, está padre tu historia, Jesús. No, o sea, pues sí, o sea, literalmente se queda uno como que, oh, está padre, pero aquí vemos los discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? O sea, Jesús aquí está hablando con la gente, pero está usando parábolas, ¿no? No les está dando el entendimiento. Y dice Jesús, a ustedes se les permiten entender los secretos del reino del cielo. Secretos aquí dice misterios. Secretos o misterios del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos mirarán, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Imagínense, aquí está la clave. Para que yo los sane. Esa es la clave de todo. Porque si uno oye y entiende y hace lo que él ha hecho, y sus oídos oyen y hacen arrepentimiento, ¿qué van a hacer? Van a volverse al Señor. Y Él los va a sanar. Esa es la clave. Vamos en Deuteronomio 28. Que Él los va a expulsar, va a venir todas estas maldiciones, porque no quisieron escuchar. Entonces, ahorita lo que Jesús está diciendo, dice, ya no quiero dar más nada nomás al que sí porque sí, pero ahora es al que de veras quiera obedecerme. No es un regalo grato, ¿sí? Muchos dicen, porque pues por lo tanto Dios hijo primogénito, para que todo el que crea, fácil, así pues sea salvo. Pero no es lo que aún Juan enseñaba en ese capítulo que les acabo de mencionar. Ahorita se los pongo aquí para que lo vean, ¿sí? Porque se da a entender muy, muy fácil así. Dice, pues Dios amó tanto al mundo, o sea, el mundo lo ama, que dio a su hijo, único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así de fácil, ¿no? No es así. No es así de simple. Porque en el primer capítulo, Juan nos está hablando de qué es lo que está pasando. Y se vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos, fíjense, aquí está la clave, pero a todos los que creen en él y lo reciben, esto de recibir, ¿de qué nos habla? De recibir sus mandamientos, de recibir la instrucción, y dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Sí? Ese es el contexto. No nomás es de, sí, yo creo.
No, va atado de recibir lo que Él también da. Sí, como Ujú. miramos en Deuteronomio 28. O sea, está increíble la Sí, sí, enseñanza que vemos aquí, ¿no? la conexión. Exacto, la conexión. Ujú, Van de la mano. ujú. Y vemos que sigue enseñando Jesús. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. O sea, imagínense la bendición que tenemos ahorita. Les digo la verdad. Muchos profetas, como miramos, los profetas, y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. O sea, hay muchos que están escuchando nuestra voz y no están entendiendo lo que estamos leyendo. Ujú. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. ¿Sí? Va a haber muchos, sí, qué padre lo que enseñaron Javi y Beto. Como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, fíjense, son perseguidos por creer la palabra de Dios. ¿Cuál palabra está hablando? Está hablando de sí mismo, de Jesús. Pero aquí Jesús no tiene ningún evangelio. El Nuevo Ujú. Testamento no existe para Jesús. Pues aquí la palabra literalmente está hablando la instrucción, Exacto, Deuteronomio, de Torah. Número, Levítico, Éxodo, Génesis, la Torah, Ujú, el Pentateuco es lo que está hablando Jesús aquí. ujú, Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. ¿Se acuerdan esto de que si oyes y obedeces, ujú. muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida? ¿Por qué dice de esta vida? Porque hay otra que viene. Exacto. Y el atractivo de la riqueza, ¿se acuerdan que miramos de la fama y todo eso? No perseguir la fama y riquezas. Aquí está, dice, no sigas eso. Así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyeron y entendieron la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Mm. ¿Algún comentario, amor? Pues es que es tan claro, o sea, es decir, como decimos, muchos son los llamados, poco los escogidos, ¿no? Pero a la vez, realmente me encanta una alabanza ahorita viendo todo esto, ¿no? Una alabanza que dice, Señor, por favor, o sea, ayúdanos a servirte de todo nuestro corazón. Limpia nuestro corazón para que te sirvamos en verdad. Entonces, es así. Cualquier persona también puede ser esta persona que cayó la semilla en la roca o dependiendo así, ¿no? Podemos aún llegar a tener ese tipo de situaciones en nuestra vida, decir, ayúdanos, Señora, que ni tanto el ego, ni cosas, otras actitudes que no son buenas, eviten que podamos escuchar tu voz realmente, ¿no? Entonces, porque nos estamos perdiendo de tantas cosas, ¿no? De una esperanza tan grande, ¿no? Imagínense, ¿no? Como por eso es que decía Yeshua, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? Entonces, está, así que vamos a estar. Está padre ese versículo que viste, que son muchos los que oyen, pero son pocos los elegidos. Porque el mensaje lo va a escuchar mucha gente, muchas naciones, pero la mayor parte de la persona que va a recibir este mensaje son descendientes de Israel. ¿Se acuerdan? Israel es el pueblo elegido. Ahí Jesús estaba dando una clave, dice, muchos te oirán, pero son pocos los elegidos. De entre todas esas naciones están esas ovejas que de veras quieren, me acuerdo de la canción, no sé, de que quieren ser cabritas, pero quieren ser una ovejita. Es eso, eh, es eso, son estas palabras al pueblo de Israel, a los descendientes de Abraham también, eh, y varios que quieran agregarse. Por eso dice a los extranjeros tengan misericordia, porque si un extranjero se quiere acercar al Señor, no
no le podemos negar entrada. ¿Sí? Miramos las puertas del Nuevo Jerusalén, están siempre abiertas, pero con la condición, no puede entrar maldad. Exacto. Esa es la condición que se le da al extranjero. No puede haber maldad aquí. Estos son los mandamientos. Eso es lo que se requiere. ¿Quieres entrar a la ciudad? ¿Sí o no? Ya es decisión de ellos, ¿no? Al igual nosotros también podemos ser esos extranjeros que decidimos hacer eso. Exacto, que aún está esto de que no hay acepción de personas. Porque hasta platicaba hace rato, ¿no? Aún también con mi familia, así, bueno, aquí en México, ¿no? Me decían, ¿cómo es que gente dice, entonces Dios nada más va a salvar a los israelitas? Nada más ellos, entonces hace selección. Dice, no, o sea, todo aquel que quiera ser parte del pueblo del Eterno. O sea, aunque sea extranjero, el Eterno no hace esa acepción de decir, no, tú no entras. No, puede entrar. Toda la ley va a ser igual para natural como para el extranjero. Esa es una grande dicha, porque todos los pactos y todo, así, y lo vemos clarito con Ruth y Ruth y con Rahab también, ¿no? Que son estas, también extranjeros, ejemplos extranjeros. Aquí vamos, entonces, uniendo cosas, vamos. Dando cabos. Bueno, la otra referencia que tenemos en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, nos dieron Lucas 21, del 1 al 4. Uh-huh. Y una viuda. Dice, mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Y Jesús dice, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Se ha malentendido un poco estos versículos. El contexto aquí es de que esta señora es una viuda y está dando más de lo que aún tiene. ¿Se acuerdan? Mirábamos en Deuteronomio 26 que hablaba de traer los diezmos cada tercer y sexto año Uh-huh. Para las viudas, sí, huérfanos y levitas. Entonces, aquí también por eso, atando aquí cabos, esto de las 2 monedas pequeñas que se le daban, era la porción que se repartía a las viudas. Entonces, por eso aquí Jesús está haciendo énfasis, dice, fíjense, ella está dando más de lo que tiene, porque esas monedas en sí no le pertenecían a ella, ¿sí? O sea, no fue algo que ella adquirió, digamos, por sus esfuerzos. Por eso Dios está haciendo aquí un énfasis en que era una mujer viuda. Entonces ella va y recibe, ¿no? ¿Cómo se dice como esa porción que se da a veces a los pobres o a los extranjeros? Como servicios sociales, ¿sí? Pero dentro del sistema eclesiástico o levítico hizo el templo, por eso decía Malaquías, traigan todo el diezmo a la poli para que haya alimento. O sea, aquí, en cierto aspecto, esta mujer está recibiendo estas monedas. Me imagino que también recibió alimento. Uh-huh. Sí. Estas monedas para que vaya y compre cualquier necesidad que tenga. Exacto. Viene y lo regresa, dice, no, Padre Santo, ten esto, te lo regreso, ¿no? Y quizás el alimento yo lo llevo ya a la casa. Cómo se ve ahí como esa gratitud de parte de la mujer, ¿no? Sí, Señor, me das lo necesario. O sea, y es todo lo que tú me das, pero yo estoy contenta. O sea, como que también se ve ese corazón. O sea, si no tuviera un corazón agradecido con el Eterno, si no tuviera un corazón alegre de darlo, segurito no lo daría, ¿no? Entonces, ahí está. Punto. Éramos aquí, ¿no? Parte del sistema, del para qué el diezmo. Y es precisamente para personas débiles, digamos, sin honor, sin esas posiciones altas en la sociedad, ¿no? Porque Jesús menciona que los ricos daban de lo que les sobraba. Imagínense, aunque hayan sido ofrendas o diezmos, pues,
tienen abundancia y esta mujer no tiene eso. Incluso pues estamos hablando de 2000 años atrás, donde Roma estaba ya en poderío, Israel ya había perdido sus terrenos, entonces muchos de estos ricos tenían negocios quizás y mucha abundancia. Exacto. Sí. Y bueno, vamos aquí, le toca a, así ve, leer de esta carta a los romanos. Ay, Dios bendito. Sí, Hablando el del rey favorito. de Roma, no, no es cierto. Sí, el rey de Roma era. Ay, me dice, pero ay, Pablo te quiere muchísimo, pero ay, mi hermano, cómo eres difícil de entender a veces. Bueno, Pablo predica en Roma bajo custodia. Dice, ok, dice, 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo, hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron por la decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron, no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. No queremos escuchar, pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Entonces, fijaron una fecha. Y ese día, mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Yeshua, de Jesús, con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Oh, wow. Les hablo. Sí, eso está fuerte, o sea, porque palabras claves. Sí, o sea, porque cuando sustentas que Yeshua es el Mesías con palabras de la Torah y con palabras de los profetas, así como que... Yeshua es la traducción de Jesús en hebreo. ¿Sí? Exacto. Eso lo usamos, es el nombre más cercano al nombre. Algo que quería recalcar, que empezaste así bien de voladín, es que miren aquí parte del contexto que vemos, Pablo hablando con los hermanos judíos, ¿sí? Aparte de eso, son líderes locales. O sea, que está hablando de que están encargados de cierta manera. Acuérdense, están bajo dominio romano. Entonces, bajo los dominios romanos tenían líderes que ayudaba al pueblo judío o el pueblo de Israel a comunicarse con Roma. Parte que tenían era como una manera de estos líderes ir a tratar, porque había ciertas leyes que los judíos observaban que todo el pueblo romano no observaba. Entonces era necesario tener estos líderes porque si había algo que juzgar más allá de lo que estaba limitado el líder judío, se lo llevaban a Roma, que fue lo que pasó con Pablo. Por eso dice Pablo, dice, yo no he hecho nada contra nuestro pueblo, o sea, hablando de la Torah, de la ley de Moisés, ¿sí? la instrucción, el Pentateuco, y las costumbres de nuestros antepasados. Eso está hablando de una ley oral, es lo que está recalcando aquí. Y por eso se me hizo interesante que aquí dice, pero conforme a las escrituras, puedo confirmar a Jesús, pero no conforme a las tradiciones del pueblo, ¿sí? O sea, el seguir las tradiciones no nos salva, pero sí el obedecer las escrituras conforme a la ley y los profetas. Exacto. Es interesante ahí. ¿Continúa? Sí. ¿Dónde te quedaste? ¿Aquí, 24? Sí, ¿no? Ajá, sí. Sí, dicen, algunos se convencieron
por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio de los profetas, por medio del profeta Isaías: Ve y dile a este pueblo: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Otra vez. Dice, así que, ajá, Inclusive como dice, no pueden volver a mí. ¿Por qué? Porque están en ese exilio. Está el pueblo desterrado, ¿no? Y dijo, los voy a alejar de ti. Entonces, cuando el corazón está endurecido, no puede ver, no puede entender el mensaje de Dios, ¿no? Pues se quedan entre el mundo haciendo todo lo que estaban haciendo. Digamos, siguiendo las borracheras, eh, siguiendo en fornicación, en adulterio, todo eso, ¿no? O sea, llega un momento donde, o sea, les decía, ¿no? Que yo era un ateo, ¿no? Entonces, decidí endurecer mi corazón y empezó mi vida a la deriva, ¿no? No prosperaba nada, eh, no había esa paz tampoco en mí, pero llegó un momento donde se endureció tanto el corazón que el Eterno dijo, ya tuviste bastante. Sí, ya. Y ahí es cuando ya clamé a Él, ya cuando por ejemplo, eh, algo que se endurece, ¿no? Lo puedes estrellar contra la roca. y se quebra. Exacto. Y es lo que pasó. Mi corazón se endureció tanto que se quebró. Porque si avientas una pelota, ¿no? De plástico, lo avientas, pues nomás rebota, no se quebra. Exacto. Endurecida, si la congelas y la avientas, se quebra. Ah, sí. Y como es también parte del proceso que está llevando el Señor aquí a este pueblo, ¿sí? Exacto. Sigue leyendo. ¿Te quedaste aquí? Dice, así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles y ellos la aceptarán. Durante los 2 años siguientes, los gentiles, o sea, los que no son judíos, dice ahí. Dice, Sí, pero fíjense aquí, literalmente dice que no es judío. Acuérdense que Israel tuvo 12 hijos. eso está padre, ¿eh? Aquí lo que está haciendo esta referencia, ¿no? Aún como entre los escritores que hicieron estas traducciones dicen son gentiles. Un gentil es alguien que no es judío. Y tenemos el mal entendido de que gentil son todas las otras naciones, ¿no? Entre el cristianismo. Es que nosotros somos gentiles, no somos de Israel. Espérame. Entonces, ¿las bendiciones para quién son? ¿Nomás para Judá? No. Ellos son un doceavo de todo el conjunto de toda la asamblea de Dios. O sea que hay 11 tribus más o 10, a lo menos son 10, porque aquí Saúl, acuérdense que es de la tribu de Benjamín. Benjamín y Judá quedaron al sur cuando se divide el reino, pero aquí está hablando de los que no son de Judá, literalmente a los que son de del pueblo de Dios, pero entre todas esas tribus que quedaron esparcidas, cuando miramos en Deuteronomio 28 que viene un pueblo de un lenguaje que no conocen, vino a Siria y se los llevó a los confines de la tierra, como el Señor había prometido, y el Señor usó a Siria para llevar a cabo ese mandamiento, esa promesa, por desobedecer. Exactamente. Esto está importante recalcarlo, como dijo Beto, porque luego se piensa que ya con decir judío estamos refiriéndonos a todos, a todo el pueblo de Israel, y no. Es muy importante eso, ¿eh? Muy importante que pudo haber sido no judío, pero sí parte del pueblo. O sea, ese es el resumen, ¿no? Judío no, pero sí parte. Puede ser de otra tribu, la que sea. Uh-huh. Y al igual, también puede abarcar, obviamente, como hablábamos hace rato, a gente que no es nada extranjero. También por eso hay esa distinción. Extranjero, o sea, que no, ni siquiera son parte del pueblo. Y aquí por eso Pablo está haciendo, yo pienso que empieza a hacer esta distinción. Él dice, te alejaste del pueblo, ya eres gentil, pero no necesariamente extranjero. ¿Sí? Ahí es donde está interesante esta clave, nomás para que vayamos viendo a lo que se está refiriendo Pablo.
obviamente eso hay que escudriñar un poquito más, pero lo dejamos para otro estudio futuro. Te quedaste en el 30. En el 30 dice, durante los 2 años siguientes Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Yeshua, el Mesías, Jesucristo, como está escrito. Dice, y nadie intentó detenerlo. Aquí, como dice Jacibe, Jesucristo, pues es un conjunto del nombre Jesús, o sea, de salvación. En sí, Jesús no significa salvación en nuestra lengua. Y Cristo, pues, ¿cómo lo entendemos? Pues Él fue crucificado, ¿no? Pero el contexto es de que Él es el Señor, Jesús, o sea, salvación e ungido. ¿Sí? Eso es lo que Cristo significa. Es la salvación del ungido, que viene del Señor. Eso es lo que esa palabra ahí significa. ¿Algún otro comentario, amor, sobre esto? No, clarísimo como el agua. Órale. Bueno, seguimos ahora. Ese era el libro de... ese fue el libro de Hechos, pero Pablo en Roma. Ahora me toca a mí leer la carta a los romanos. Perdón, se los expliqué mal hace rato. Perdón, fue mi error. Pero ahora sí, esta es la carta de Pablo a los romanos, perdón, como mencioné hace rato. Y obviamente se está sacando un poco de contexto porque toda esta carta de Romanos es una carta completa, es un mensaje completo y se está sacando un poco fuera de contexto porque estamos leyendo los primeros 15 versículos del capítulo 11. Porque, o sea, fíjense, aquí empieza Pablo. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? ¿No? O sea, está en medio de un discurso y cuando los que nos pusieron esta porción aquí, no es que nos lo haya puesto, simplemente por cuestión de tiempo estamos viendo ciertos detalles del discurso de Pablo. Y fíjense, está preguntando, ¿ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Fíjense, no está diciendo Judá, literalmente está diciendo la nación de Israel. ¿Sí? Aquí es donde empezamos a ver esas distinciones que son muy importantes. Por supuesto que no. Dice Pablo, dice, yo mismo soy israelita. Fíjense, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. ¿Ven cómo él va haciendo esa distinción? Él no es judío, es benjamita. Exacto. ¿Sí? Pero es considerado judío porque así se les llega a conocer ya con el tiempo a los del pueblo de Israel, porque como nosotros sabemos también, Jesús ¿de qué tribu es? No, dice Jesús rey de Judá, ¿no? Cuando le ponen Inri, dicen Jesús Nazareno, rey de Judá. Pero a ver, espérame, ¿de veras es rey de Judá o rey de Israel? De Israel, completamente. Pero Judá en sí llegó un momento donde ya cuando dicen, es que es judío, están hablando a veces, también dependiendo del contexto, están hablando de una persona de Israel, que es descendiente de las tribus de Israel. Exacto. Seguimos ahí aclarando ciertas cuestiones que yo cuando crecía de niño no miraba esto en el catecismo y todo. No, pues no. Ni cuándo entender nada de esto, no se enseña. No. Sí, entonces dice, no, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió. ¿Se acuerdan que les hablaba de esto? Que él eligió a los elegidos desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Esa historia está en Primera de Reyes 19, cuando ya después de la división del reino, les hablaba hay 12 tribus, se divide el reino, y bueno, es parte de la razón que está Pablo dando esta explicación. Si ven, aquí puse la pregunta dice, ¿esto es antes o después del reino? Después de la división quedan 10 tribus al norte y 2 al sur, o las 12, ¿sí? O sea, yo también hago esta pregunta. El profeta Elías, ¿de quién se está quejando? ¿De las 12 tribus completas o nomás de las 10 tribus? Y como es Elías, yo pienso que está hablando de las 2 tribus, de las 10 tribus del norte. ¿Sí?
Ujú. Sí, porque ya con Elías está esta parte de Jezabel, ¿no? Se Ya con él, viene, exacto. ajá, y creo que sí, ya acá sí, era el rey de las del norte, entonces sí, ya era la nación. Perdón, cuando está hablando del pueblo, está hablando de las 10 tribus del norte, ¿sí? Bueno, ahí después vamos viendo parte de esas diferencias Exacto. que hay. Pero conociendo el contexto, por eso les recalcaba, ¿no? En Primera de Reyes, ¿qué había pasado? ¿Quién está, no? En el tiempo de Elías, pues ya estaba dividido. Ujú, Al pueblo del sur, a las tribus del sur, se conocía como pueblo de Judá, ¿sí? O el reino de Judá. Seguimos, versículo 4 dice, y recuerdan la respuesta de Dios, o sea, Elías estar escuchando esta respuesta, ¿no? Él dijo, ¿no tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal? ujú, Baal simplemente es un nombre que dice a otros dioses, ¿no? Primera de Reyes ujú, 19, 18. Dice, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles ujú. por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de las buenas acciones. ¿Ven? Aquí es una distinción. No por las buenas acciones somos elegidos. Somos elegidos Mm. y mucho más antes. Pues, en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Fíjense la diferencia, ¿no? Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Imagínense, o sea, bendiciones que se hagan tropezar a uno. Está interesante. Que sus Ujú. ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. No sé si por ahí han visto gente con la espalda encorvada, Ah, sí. no sé si sea parte de esa maldición. O sea, literalmente que nos esté dando esa pista el Señor. Dice, ¿ves esa persona encorvada? En un dado momento tuvo la oportunidad de seguirme y endureció su corazón. Oh. Dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? ¿Se acuerdan que miramos todas las maldiciones y fueron expulsados? Aquí Pablo está dando la clave, dice, de ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. A ver, ¿quién fue desterrado? Israel. Y entre las naciones se convirtieron en gentiles, ¿sí? Por eso Pablo está dando eso, dice, ¿el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? No, de ninguna manera. El pueblo fue desobediente y fue expulsado. Dice, por eso ahora Dios pone la salvación al alcance de ellos. O sea, Ujú, los gentiles son ellos. El que no es judío, el que no tiene la Torá, el que no tiene los mandamientos del Señor, el que no ha estado guardando las fiestas del Señor. Sin ujú, embargo, él quería su propio pueblo, que su propio pueblo sintiera celos. Acuérdense de qué pueblo era o de qué tribu era Jesús, judío. Es lo que está hablando aquí, que los judíos sientan celos y reclamaran para ellos mismos. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas, o sea, aquí es donde vemos, por ejemplo, parte de la mala traducción, ¿sí? Porque Pablo aquí está hablando del contexto de los judíos que están ahí. Y si el que estaba traduciendo dice, no, no me gusta que diga judíos, que diga israelitas, rechazaron la oferta de salvación de Dios porque Israel no ha rechazado la oferta de salvación. Acuérdense, muchos de los discípulos de Jesús eran judíos. ujú. Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten.
imagínense ya el día que los judíos empiecen a aceptarlo, que ahorita en este mismo día está pasando, muchos judíos Sí. están aceptando a Jesús, porque este mensaje ha sido oprimido y se les ha robado, ¿no? De que no oigan. Ujú. Pide predicar al aire libre a Jesús en Israel y en Jerusalén. Menciono todo lo anterior, dice, sigue Pablo, ¿no? ¿Por qué les está mencionando todo esto Pablo? Dice, es para esto, especialmente para ustedes los gentiles, para nosotros que estamos entre las naciones, los muchos que se consideran gentiles. Dios me designó apóstol enviado a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes los gentiles. Aquí vemos, dice, hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? O sea, Jacobo también es considerado Israel y uno de los hijos son Judá. Entonces Ujú. entonces yo pueda salvar a algunos de ellos, a los gentiles, está hablando. Pues si el rechazo de ellos, si el rechazo de ellos, los judíos, hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Ujú. La vida para los que están muertos. ¿Sí? Ujú. Y aquí Ah, es un- una clave que nos da, dice, será vida para los que estaban muertos. En Ezequiel 37 habla de los mm, que están muertos, de ese valle de muerte, exacto. y ahí está parte de la clave, porque dice, este valle de muerte es Israel, pero también habla de Israel y Judá separados, ¿no? Está, wow, Y abarca, uf, o sea, abarca profecía. claro, porque si sacamos esta carta de Pablo fuera de contexto, estamos pensando, ven, Israel rechazó al Señor, los gentiles somos todos los que no somos de Israel, todo eso, pero no, si nos vamos así despacio y entendiendo la historia, vamos viendo, ya veo, hubo un poquito mala de traducción ahí, pero bajo el contexto de los personajes como Elías y todo eso, vamos viendo las pistas, las pistas. Exacto. Entendiendo el contexto, de dónde viene todo, de qué estaba hablando Pablo, ¿no? Imagínense, Pablo fue un gran erudito en la Torah. Entonces, en los profetas, en todo lo que conlleva todo esto. Entonces, para entender a Pablo, nosotros necesitamos también, dicen por ahí, de perdido, ¿no? Así bien, bien, aunque sea un poco, pero adentrarnos bien en lo que es la instrucción del Eterno, los profetas, porque si no, Pablo va a hablar, 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 y nosotros, como el perico, y es que, Que Pablo como que revuelve las cosas, pero como era muy, muy estudiado en las escrituras, por eso habla de tal manera, ¿no? Pero solamente, acuérdense, cuando él está hablando con los líderes, era gente estudiada en la Torá, en los profetas, por eso él podía usar las escrituras para precisamente predicar el evangelio de Jesús, que es la salvación al pueblo de Israel que ha sido exiliado, ha sido desterrado. Ese es exacto. el mensaje. Mirábamos, ¿no? Que el pueblo fue llevado en barcos a Egipto. Nos está hablando de nosotros. Eh, sí, miramos, ¿no? Allá haciendo el resumen de lo que miramos hoy, la parashá, dice cuando entres. O sea, ten cuidado de cuando entres, porque puedes ser desterrado de esta tierra. Y no endurezcas tu corazón para que te acuerdes de estas palabras. O si no, llegaremos a pasar todas esas maldiciones que miramos, esas aflicciones. Como habla de Ujú, estar abrumado también, que nos van a exacto, alcanzar. Eh, exacto. bueno, esperamos en el Eterno, esperamos en Yeshua HaMashiach, en nuestro Mesías Jesús, que estas palabras les sean de bendición, que les ablanden su corazón, que no se opongan a ello, que nuestro Dios les hable, que les dé, Él es el que da la luz, como miramos en Génesis 1, dice, y dijo el Señor, sea la luz, dijo Dios, sea la luz, y que así sea en la vida de ustedes, que estas palabras sean luz, que ya no anden en la oscuridad. Nosotros estamos empezando a aprender esto, no somos expertos tampoco, somos principiantes en este caminar, pero es nuestro deseo que todo oído, todo corazón que esté escuchando nuestra voz,
sean bendecidos por este mensaje, que de veras el Eterno nos está dando esa esperanza más que nada. Todavía no nos ha sacado del mundo, todavía no somos salvos, pero es nuestra esperanza de ser salvos. Ahí podemos ver parte de esa mala doctrina, ¿no? Es que somos salvos. Espérate. Es algo porque si no estás en la tierra de Israel, si no tienes tu herencia, pues como que todavía no estás salvo, ¿sí? Entonces, por eso es algo que tenemos que trabajar hacia nuestra salvación. Exacto. Es la perfección que va trabajando el Eterno con nosotros. Sí. Sépase bien que nada está fuera del Eterno, nada, ni aún los exilios, ni todo esto, nada está fuera del Eterno, así que no se desesperen, todo va a ir a su tiempo, pero quédense con algo muy especial, que el Eterno realmente quiere a su pueblo, nunca lo ha desechado, nos ama en gran manera, de un amor que no se comprende, que no se entiende por la sociedad ahora, pero que es tan bueno y nos hace tanto bien saber que el Eterno nos da unas esperanzas tan grandes, como lo leíamos en Isaías. Así que manténgase su corazón firme en el Eterno. De verdad, todos estamos aprendiendo, no se preocupen. Sabemos que algunos van a estar de acuerdo, otros no tanto, ¿no? Pero sépase bien que cuando venga el Mesías, todos estaremos en una unidad completa. Así que los amamos, familia, muchísimo. A todos los amamos grandísimamente. Hermosa, Shavuato, bendiciones, los amamos. Shavuato. Hasta la próxima.